ellos, de los estudios experimentales, vamos a tratar los principios éticos y finalmente en esta sesión de hoy vamos a hablar de algunos estudios o algunos diseños observacionales descriptivos. Y van a ver que en el desarrollo de la clase hay varios conceptos que ya hemos revisado previamente. Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es un diseño de investigación epidemiológica. El diseño de investigación epidemiológica es el plan que nosotros tratamos o elaboramos para abordar un problema o situación a investigar. Entonces ya cuando hablamos de un problema o situación a investigar, ya vamos viendo de que una investigación parte de plantear un problema de investigación. Y a partir de ello, teniendo en cuenta el problema planteado, vamos a poder plantear una hipótesis y luego de la hipótesis vamos a poder plantear el diseño de investigación. Y que consecuentemente este diseño de investigación constituye una de las partes importantísimas en este proceso. En el ejercicio teórico, el investigador primero define la condición y la forma, los procedimientos y el análisis a utilizar en la investigación. Esos elementos son los elementos que van a caracterizar al diseño de investigación epidemiológica. Entonces, la utilización de diferentes formas que tenemos nosotros para aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo son lo que llamamos los diseños de investigación. Y estos diseños de investigación, como ya les mencioné anteriormente, obedecen al tipo de problema o variable que vamos a intentar explicar. Entonces, nuevamente les digo, no es que yo parto diciendo quiero hacer un diseño de investigación X, sino lo primero que debo plantear es un problema de investigación. Luego del problema, en el problema de investigación vamos a identificar las variables involucradas y luego vamos a plantear la hipótesis. Y a partir de plantear la hipótesis, vamos a ver cómo vamos a aproximarnos para responder a esa pregunta de investigación, es decir, para poder contrastar la hipótesis. De ahí que nuevamente se le reitera que para poder definir adecuadamente un diseño es trascendental definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar. Y eso lo hemos reiterado varias veces, ¿no? Varias veces, y es más, durante el desarrollo de su práctica de campo en los establecimientos de salud, han desarrollado ustedes un proyecto de investigación y han visto de que el diseño de investigación epidemiológica responde al problema planteado, a la hipótesis consecuente a ese problema planteado, va a derivar lo que va a ser el diseño de investigación epidemiológica. Y ya vamos a ir viendo por qué tiene que ser así. El otro elemento que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de los diseños de investigación epidemiológica es que cuando nosotros conocemos muy poco en relación a un problema de investigación, el diseño que vamos a utilizar con mayor frecuencia va a ser los diseños descriptivos. ¿Por qué? Porque como conocemos poco del problema, a partir del diseño descriptivo vamos a lograr generar hipótesis de trabajo que van a ser posibles de ser comprobadas o verificadas a través de la aplicación de los diseños analíticos. Entonces, otro concepto importante a tener en cuenta es que cuando nosotros no tenemos información o hay poca información respecto a un determinado problema a investigar, lo primero que tenemos que hacer es un diseño descriptivo. Y van a ver, los diseños descriptivos han permitido que luego de generar hipótesis, se confirmen estas hipótesis a través del uso de diseños analíticos. Y esos diseños descriptivos están referidos a lo que se va a tratar más adelante,
en relación a la serie de casos, reporte de casos, estudios transversales, estudios ecológicos, que van a generar hipótesis que luego van a requerir ser comprobadas a través de los diseños analíticos. Entonces ya tenemos dos conceptos, ¿no? Dos conceptos que vamos viendo en el contexto de los diseños. Deben haber diseños descriptivos y deben haber diseños analíticos. Y vamos a ver la diferencia entre un diseño descriptivo y un diseño analítico. Esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? En relación al diseño. Diseño es el plan, el abordaje que vamos a aplicar para responder a un problema y para comprobar una hipótesis. Entonces, el ciclo de investigación epidemiológica es así. Inicia con el planteamiento del problema, luego la formulación de la hipótesis y en ese interín, después de la formulación de la hipótesis, viene el diseño. Luego la recolección, el cálculo de las medidas de asociación, el control de variables extrañas a la asociación del estudio, la verificación de la significancia estadística y luego la interpretación de los resultados. A partir de la interpretación de los resultados surgirán seguramente otros problemas de investigación y seguirán este ciclo de la investigación epidemiológica. ¿Qué es lo que ustedes han desarrollado inicialmente cuando han planteado su proyecto de investigación? Ya están ustedes en el tema de la recolección de datos, que es el otro momento, que es la ejecución de su proyecto de investigación. Y luego seguramente tendrán pues medidas que calcular, hacer el control de las variables que consideren extrañas, si es que se olvidaron de hacer el control durante la elaboración del proyecto. Luego tendrán que verificar la existencia o no de significancia estadística. Luego harán la interpretación de los resultados, llegarán a las conclusiones y luego identificarán seguramente algunos otros problemas que requerirán ser investigados. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación epidemiológica? La investigación epidemiológica lo que permite es describir el estado de salud de una población. O sea, cuando yo hago una investigación epidemiológica, lo que trato es de describir cuál es el estado de salud de una población. Y ahí están inmersos los estudios descriptivos. Yo quiero explicar la etiología de las enfermedades también, o quiero predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de la población, o lo que queremos es, con esta investigación epidemiológica, controlar la distribución de la enfermedad en la población. Pues para eso investigamos, para describir, para explicar, para predecir o para controlar. Esos son los objetivos que tiene inmersa la investigación epidemiológica. Hay una serie de clasificaciones de los diseños de investigación epidemiológica. Yo les voy a mostrar una serie de clasificaciones en relación a los estudios o diseños epidemiológicos. Entonces, de acuerdo a la estrategia, podemos clasificar en estudios descriptivos o en estudios analíticos. Los estudios descriptivos pueden ser poblacionales y estos se llaman también estudios de correlación. Y escriban ahí debajo de esto que les estoy diciendo, estos estudios de correlación, que son estudios descriptivos poblacionales, se llaman estudios ecológicos. Entonces ya acá una gran diferencia que vamos a ir notando, que los únicos estudios que tienen como unidad de análisis a la población se llaman estudios de correlación o estudios ecológicos. ¿Ya? Recuerden eso porque después vamos a revisar qué es un estudio ecológico. Luego estudios descriptivos individuales y ahí tenemos los reportes de casos, la serie de casos y los estudios transversales. Transversales no comparativos, porque más adelante vamos a ver de que hay estudios transversales comparativos que ya no están dentro de los estudios descriptivos, sino dentro de los estudios analíticos. Luego tenemos estudios analíticos y que pueden ser observacionales o estudios de intervención. Observacionales se entiende que no hay intervención del investigador. Y ahí están los estudios de casos y controles,
están los estudios de corte, que pueden ser prospectivos o pueden ser retrospectivos. Y dentro de los estudios analíticos, donde hay intervención del investigador, tenemos el clásico ensayo, los famosos ensayos clínicos. Entonces, esto es una forma de clasificar según este autor, en estudios descriptivos y en estudios analíticos. Luego, la otra forma de clasificar es teniendo en cuenta la intervención del investigador. Si tenemos en cuenta la intervención del investigador, la investigación puede ser activa o pasiva. Cuando hay intervención del investigador, según este criterio, se pueden clasificar los diseños en diseño activo o pasivo, ¿no? Si la intervención del investigador es activa, estamos hablando de los diseños experimentales o cuasi experimentales. Si la intervención del investigador es activa, es decir, manipula la variable, interviene en la investigación, se llama experimental o cuasi experimental. Si no hay intervención, solamente se dedica a observar, serán los observacionales. Luego tenemos según la direccionalidad. Si la direccionalidad va de la causa al efecto, se van a llamar estudios de casos y controles. Si va del efecto a la causa, se van a llamar estudios de cohorte. Según la temporalidad, tenemos estudios, tenemos el presente, el futuro y el pasado. Si el estudio parte del presente hacia el futuro, hablamos de estudios prospectivos. Si el estudio empieza en el presente e investigamos hacia atrás, hablamos de los estudios retrospectivos. Y si el estudio se hace del presente hacia el pasado y del presente hacia el futuro, estamos hablando de los estudios ambipectivos. Van a ver ustedes de que estos conceptos, teniendo en cuenta la direccionalidad, teniendo en cuenta la temporalidad, teniendo en cuenta la intervención, pueden intercambiarse, ¿no? Luego tenemos por el número de poblaciones estudiadas. Si es una sola población, se va a llamar descriptivo. Si es más de una población, se va a llamar comparativo. De acuerdo al número de mediciones, si solamente es una medición, transversal. Y a esto ustedes deben de recordar que si hacemos una sola medición y hacemos un estudio transversal, la medida epidemiológica que vamos a calcular en esas circunstancias se va a llamar prevalencia. En cambio, si hacemos más de una medición, se llama estudio longitudinal. Mira, estoy estrenando la polera. A ver si apagan su micrófono, por favor. Camila. Entonces les decía, pueden ser transversales o longitudinales por el número de mediciones. En estudios transversales, lo que se mide es la prevalencia y en los estudios longitudinales, la incidencia. Pues ya yo no les voy a explicar qué es la prevalencia y qué es la incidencia, porque eso lo hemos tratado en la primera parte. Según el método de recolección de la información, si el método de recolección es primario, se llama prospectivo, prolectivo, si es de fuente secundaria, retrospectivo, retrolectivo, ¿no? Primario, yo voy y tomo a través de un cuestionario, tomo la información, eso es primario. El método de recolección de información secundaria, es decir, yo agarro información de las historias clínicas, esa es una fuente secundaria y por lo tanto se llama retrospectivo. También, dependiendo de la pregunta que nos hagamos, si queremos responder a la pregunta ¿cuál es la prevalencia de una enfermedad o afectación? Lo que tenemos que calcular, lo que tenemos que usar es un diseño transversal. Si nos preguntamos cuáles son los grupos de riesgo y los factores asociados con la enfermedad, condición o a las que se podría dirigir una intervención, podemos hacer un estudio de caso control o un estudio de cohorte. ¿Qué intervención podemos recomendar? Entonces ahí lo que podemos utilizar es un estudio
experimental o un estudio cuasi experimental. Entonces también, dependiendo de lo que querramos responder, la pregunta que querramos responder, pueden clasificarse en estudios transversales, caso control o de corte, o experimentales o cuasi experimentales, hasta preexperimentales. Esta de acá resume lo que hemos conversado, los diseños epidemiológicos, y acá lo que nos trata de decir es que cuanto más cerca de la realidad se encuentra el diseño, refleja mejor esta realidad y consecuentemente permite determinar con mayor potencia o con mayor certeza la existencia de asociación causal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la clasificación en la cual tenemos aquellos estudios observacionales y aquellos estudios experimentales. Teniendo en consideración ¿qué? Teniendo en consideración la intervención o no del investigador. Si el investigador no interviene, se llama observacional. Si el investigador interviene, se llama experimental. Los estudios observacionales a su vez pueden ser descriptivos, la D, descriptivos, o pueden ser analíticos. Van viendo ustedes que los estudios descriptivos están más alejados de la realidad. Por lo tanto, ya vamos viendo que los estudios descriptivos tienen poca potencia para determinar causalidad, mientras que los estudios observacionales analíticos tienen mayor capacidad para demostrar asociación causal. Y dentro de ellos, los estudios de cohorte fundamentalmente. Por el otro lado, los estudios experimentales pueden ser en animales de laboratorio, son los ensayos clínicos controlados, los experimentos naturales como el que se relata en el estudio desarrollado por Snow, o el experimento natural que ocurrió como consecuencia de la explosión de la bomba atómica, o el experimento natural que resultó como consecuencia de la explosión de la central nuclear en Chernóbil. Esos son experimentos naturales. Luego tenemos los cuasi experimentos y tenemos también los ensayos comunitarios. Acá un comentario fundamental a decirles que los ensayos comunitarios son aquellas intervenciones que desarrollamos en poblaciones sanas, a diferencia de los ensayos clínicos controlados, donde la intervención se hace en personas que tienen un daño o una enfermedad. Entonces el ensayo comunitario es, por ejemplo, aplicar un ejemplo clásico, la fluoración del agua para evitar la caries dental. Ese es un ensayo comunitario. Recordar también, y acá ustedes ven que el estudio transversal está entre la D y la A, entre un estudio descriptivo y un estudio analítico. El diseño transversal va a ser descriptivo si solamente mide la prevalencia. Pero si luego compara para ver la presencia de un factor de riesgo, se llama o va a entrar dentro del grupo de los transversales analíticos. Bien, vamos a tratar ahora en este momento los diseños experimentales. Y acá les muestro también una forma que les va a ayudar a ustedes para que sepan o puedan identificar un tipo de diseño. Entonces, cuando ustedes tienen una premisa donde les plantean un determinado diseño de investigación y les piden que digan a qué diseño corresponde, lo primero que tienen que preguntarse es si el investigador tuvo control de la exposición. Esa pregunta, ¿el investigador tuvo control de la exposición?, se traduce, ¿el investigador interviene en la investigación o simplemente se limita a observar? Si el investigador tuvo control de la exposición, es decir, intervino, se va a llamar experimental. Si no interviene, se va a llamar observacional. En este momento vamos a tratar sobre los estudios, los diseños donde el investigador tuvo control de la exposición. Y vamos a hablar de estos famosos diseños experimentales. Entonces debe quedar claro que un diseño experimental se caracteriza porque
el investigador interviene, porque el investigador tuvo control de la exposición. Es decir, ¿a qué nos referimos control de exposición? La exposición es un medicamento. Entonces esa es la exposición, el control sobre esa exposición. La intervención es un proceso de capacitación para ver cómo se mejoran las competencias. Eso se llama la exposición. Entonces, si el investigador controla esa exposición, hablamos de un diseño experimental. Y la siguiente pregunta que debemos hacernos es que si la asignación fue aleatoria o no. Si fue aleatoria, hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, y si no, de ensayos clínicos no aleatorizados. Entonces, ¿qué es un diseño experimental? Nuevamente, para resumir o insistir y decirles que es una metodología, miren lo que dice, es una metodología poderosa para probar relaciones causales. Y ya vamos diciendo entonces de que el diseño más potente para determinar asociaciones causales se llama diseño experimental. Dentro de todos los diseños, ¿no? Me refiero, cuando hablamos de todos los diseños, el diseño experimental es el más potente para demostrar asociaciones causales. Si hablamos solo de los diseños observacionales, y esto lo hemos dicho también cuando hemos hablado de causalidad, si hablamos solo de los diseños observacionales, el diseño de corte es el que tiene la mayor potencia o la mayor capacidad para demostrar asociación causales, para demostrar asociaciones causales. Entonces, el diseño experimental es aquel que permite con mayor acuciosidad, con mayor poder, probar relaciones causales entre una o más variables explicativas. Miren, entre una o más variables explicativas. Es decir, una variable explicativa, cuando ustedes escuchen la palabra variable explicativa, se están refiriendo a la variable independiente o a la causa, entre comillas, y una o más variables resultado, es decir, variables dependientes. Y los diseños experimentales deben cumplir 3 criterios básicos. Primero, que hay manipulación experimental, o sea, hay intervención. Si no hay intervención, no es experimental. ¿De qué? De las variables independientes, es decir, de las variables explicativas. Cuando hay manipulación de las variables explicativas, estamos hablando de que se trata de un diseño experimental. El segundo componente es que debe haber aleatorización. Y miren lo que dice ahí, los participantes son asignados aleatoriamente a una de las condiciones experimentales. Entonces, la aleatorización es la asignación al azar a una intervención. Y luego, el otro elemento a tener en cuenta para decir que se trata de un experimento es que debe haber un control experimental del efecto de terceras variables, eliminándolas o manteniéndolas constantes. Entonces, manipulación de variables, aleatorización y grupo control. Son 3 elementos que deben cumplir un diseño experimental. Es importante que recuerden esto porque en razón a ello vamos a clasificar a los diseños experimentales en los siguientes tipos: preexperimental, experimento verdadero y cuasi experimento. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 elementos, nuevamente reitero, primero, manipulación de la variable. Segundo, aleatorización o randomización, también se llama, escriben aleatorización o randomización. Y existencia de un control experimental, entonces estamos teniendo en cuenta esos 3 elementos, podemos clasificar en diseños preexperimentales, experimentos verdaderos o cuasi experimentos. ¿Cómo? Así. Miren, randomización, grupo de comparación y la existencia de medición basal. Obviamente tiene que haber intervención, pues, ¿no? Para que sea experimental, es obvio. Entonces,
teniendo en cuenta esos elementos, podemos nosotros clasificar los estudios experimentales de la siguiente manera. Podemos clasificar como experimento verdadero, llamado también ensayo clínico controlado y aleatorizado. ¿Y qué característica tiene un experimento verdadero? Que tiene R, que es la randomización, que existe medición basal y que tiene un grupo de comparación o grupo control. Entonces, el experimento verdadero se caracteriza porque hay randomización, medición basal y grupo control. Si al experimento verdadero le quitamos la medición basal, le quitamos, miren, no tiene medición basal, se va a llamar experimento aleatorizado incompleto. Si al experimento verdadero le eliminamos la randomización, se va a llamar cuasi experimento, es un casi experimento. Y si nos quedamos solamente con una medición basal, intervención y medición final, o intervención, medición final y grupo control, o intervención y medición basal, vamos a hablar que estamos frente a un preexperimento. Entonces, para que ustedes puedan identificar un estudio experimental, hemos dicho, vamos a reiterar, se dice que es un experimento si hay intervención, ¿cierto? Si no hay intervención, no se dice que es un estudio experimental. Dentro de estos estudios experimentales, para que yo pueda definir si es un experimento verdadero, es decir, es un ensayo clínico controlado aleatorizado, o es un experimento aleatorizado incompleto, o es un cuasi experimento, o es un preexperimento, debo considerar estas tres condiciones que están señaladas acá en la parte superior. R, randomización o aleatorización, o medición basal y la presencia de un grupo de comparación. Dependiendo de la presencia o no de estas condiciones, vamos a clasificar en experimento verdadero, experimento aleatorizado incompleto, cuasi experimento o preexperimento. ¿Por qué es importante la investigación experimental? Miren, primero porque establece causalidad. Ya les hemos dicho, los diseños experimentales son aquellos diseños que tienen la mayor potencia de determinar asociación causal. ¿Por qué? Porque a partir de un estudio experimental podemos controlar las variables. ¿Por qué decimos que podemos controlar la variable? Porque hay intervención del investigador. Si podemos controlar las variables, podemos tener resultados confiables y válidos. ¿Por qué decimos que pueden haber resultados confiables y válidos? Porque estamos controlando las variables confusoras y vamos a también controlar los sesgos de selección o sesgo de información. Consecuentemente, teniendo resultados confiables y válidos, nos va a permitir estos resultados de la investigación experimental tomar decisiones sobre evidencias sólidas y, consecuentemente, impulsar la innovación. Esa es la importancia y la trascendencia de la investigación experimental. Ejemplo, acá tengo un ejemplo de un estudio experimental. Y dice, eficacia de la vacuna tetravalente contra dengue en niños y adolescentes saludables. Y nos dice, presentamos datos primarios de eficacia. Entonces, miren, ya cuando ustedes escuchan esta palabra eficacia, en el contexto de un estudio experimental, deben ir pensando cómo se mide la eficacia terapéutica. Dice, datos primarios de eficacia de la parte 1 de un ensayo aleatorizado. Ya vamos viendo que es aleatorizado. En curso de fase 3 de una vacuna tetravalente candidata contra el dengue. La vacuna se llama TAC-002, donde en regiones de Asia y América Latina, donde la enfermedad es endémica. Niños y adolescentes sanos de 4 a 16 años fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 2:1, estratificados según categoría de edad y región, para recibir 2 dosis de vacuna o placebo en 3 meses de diferencia. Los participantes que presentaron enfermedad febril fueron evaluados para dengue virológicamente confirmado mediante reacción en cadena de la polimerasa contractasa inversa específica por serotipo.
El criterio de valoración primario fue la eficacia general de la vacuna en la prevención del dengue virológicamente confirmado causado por cualquier serotipo del virus del dengue. Entonces acá tenemos dos preguntas. Una, ¿a qué diseño corresponde y cuál es el resultado final evaluado? Entonces, para que nosotros podamos responder a qué diseño corresponde, tenemos que recordar lo que les hemos dicho. Uno, la presencia o no de randomización o aleatorización. Dos, la presencia o no de medición basal. Y tres, la presencia o no de grupo control. Si están presentes esos tres elementos, entonces decimos que se trata de un estudio experimental verdadero o completo, ¿no? Completo, también llamado ensayo clínico controlado. Entonces, ¿qué pasos debemos de seguir para responder la pregunta ¿a qué diseño corresponde? Primero, uno, ¿existe manipulación de las variables de la variable independiente? La respuesta es sí. Entonces decimos es un estudio experimental. Segundo, ¿se realizó aleatorización? Sí. ¿Se realizó aleatorización? Sí. Entonces los Sí. participantes son asignados aleatoriamente en las condiciones experimentales. Y paso 3, ¿hay control experimental del efecto de terceras variables eliminándolas o manteniéndolas constantes? Entonces, vamos a ir viendo. ¿Existe aleatorización? Sí, pues no. Dice, ¿existe manipulación? Por supuesto que sí. Dice, se seleccionó para recibir 2 dosis de vacuna o placebo. Entonces, ¿se intervino o no se intervino? Claro que se intervino en las variables independientes. ¿Y cuál fue la intervención? La aplicación de 2 dosis de vacuna o placebo con 3 meses de diferencia. Aleatorización, los niños y adolescentes sanos de 4 a 16 años fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 2:1. Se realizó control experimental del efecto de terceras variables eliminándolas o manteniéndolas constantes, sí, porque se tomó en consideración un grupo control que era un grupo placebo. ¿Se realizó medición basal? Sí, dice, los participantes que presentaron enfermedad febril fueron evaluados para dengue virológicamente confirmado mediante reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Entonces, tenemos las condiciones para decir de que esto se trata de un ensayo clínico controlado aleatorizado. ¿Por qué? Porque, primero, que es experimental porque hubo intervención. Segundo, para decir que es un ensayo clínico controlado aleatorizado, hubo randomización, hubo medición basal y hubo grupo control. En consecuencia, decimos de que respondiendo a la primera pregunta, ¿qué diseño es? Se trata de un diseño experimental, un experimento verdadero, llamado también ensayo clínico controlado no aleatorizado. Para responder cuál es el resultado final, tenemos que elaborar la pregunta pico. La población, niños y adolescentes sanos de 4 a 16 años. La intervención, la vacuna tetravalente candidata contra el dengue. El control fue el placebo. Y esta sería la intervención. ¿Cuál es el resultado final evaluado en esta investigación? Prevención del dengue virológicamente confirmado causado por cualquier serotipo del virus dengue. Entonces, hemos respondido, ya están viendo ustedes cómo es el proceso que debemos de seguir. Primero, para identificar el tipo de diseño y en segundo lugar, para saber el resultado que vamos a evaluar viene a ser la variable dependiente, es decir, el outcome. Y yo les he querido graficar de esta manera, elaborando la famosa pregunta pico. Acá tenemos otro ejemplo de estudio experimental. Dice, un grupo de estudiantes universitarios del primer año de la Facultad de Medicina, fue el criterio de inclusión, son distribuidos por criterio de conveniencia a 2 grupos de intervención. El grupo A entra a formar parte de un grupo de entrenamiento programado a largo plazo de su formación académica y el grupo B no se realiza ningún tipo de intervención activa programada.
Al final del periodo académico se comparan los resultados académicos entre ambos grupos. ¿A qué diseño corresponde este estudio experimental? Ya supongo que todos han hecho su análisis. Primero, ¿eso no es experimental? Sí, porque hay intervención. A un grupo se le dio entrenamiento programado y a otro no. Siguiente pregunta. ¿Hay aleatorización? No, no hay aleatorización o randomización. ¿Por qué? Porque la distribución del grupo A y del grupo B fue por conveniencia. ¿Cierto? Entonces, no hay randomización. ¿Existió medición basal? Sí, porque el grupo de estudiantes universitarios de primer año de la Facultad de Medicina. Siguiente pregunta. ¿Hay grupo de comparación? Sí, porque había un grupo B que no realizaba, quienes no participaron de la intervención. Entonces, este diseño se llama cuasi experimental. Y ahí también pueden elaborar ustedes la pregunta pico y lo que hemos evaluado es mejores resultados académicos. Otro estudio experimental, dice, efectos del café sobre la motilidad esofágica. Dice, estudio con manometría esofágica, con el objetivo de estudiar el efecto del café sobre la motilidad esofágica, se estudiaron 10 individuos de sexo masculino, con un promedio de edad de 23.5 años, asintomáticos digestivos. Se le realizó manometría basal, medición basal. 10 minutos después se les administró 5 gramos de café diluido en agua tibia sin azúcar y 40 minutos después de la ingestión del café se realizó una segunda manometría. Se verificó entre la primera y la segunda manometría una caída de la presión de reposo del esfínter esofágico inferior, baja amplitud de las ondas del cuerpo esofágico e incremento de la aparición de ondas terciarias respecto de las mediciones basales. ¿Esto a qué diseño corresponde? Entonces la pregunta es, ¿sí? Sí, sí, sí. Si quieren Experimental. responder. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando que se trata de un estudio experimental. Pero cuando hablamos, perfecto, está bien, es experimental. ¿Por qué es experimental? Eh, Son individuos de sexo masculino ¿Ya? ¿Qué más? y son asintomáticos también. ¿Ya? ¿Otra cosa? ¿Por qué hay intervención? Perdón, ¿por qué es experimental? Porque hay intervención. No te, Claro, no te olvides. hay Ya, intervención. hay Claro. intervención. La siguiente pregunta es, ¿hay o no hay medición basal? Mm, Entonces, cuando se dice si hay o no hay medición basal, ¿midieron la variable que estamos tratando de investigar inicialmente o no? Entonces revisamos, dice, efectos del café sobre la motilidad esofágica, ¿no? Entonces primero hicieron, dice, para eso dice, con el objetivo de estudiar el efecto del café sobre cómo se comporta el café en relación al movimiento esofágico, primero dice, o se seleccionaron 10 individuos. No hubo selección aleatoria, ¿cierto? Luego dice, se realizó la manometría esofágica basal. Entonces, quiere decir que hubo medición basal. Le dieron cafecito, luego de ahí, de 40 minutos, hicieron otra medición. Y ahí verificaron lo que estamos viendo ahí en relación a la motilidad gástrica. Entonces, acá está bien, es un estudio experimental. ¿Por qué? Porque hay manipulación de las variables. Pero hay que ponerle el apellido. Este es un estudio experimental verdadero, es decir, es un ensayo clínico controlado y aleatorizado, es un estudio cuasi experimental, es un estudio preexperimental. Para eso debemos respondernos pues a las preguntas, ¿no? Si hay o no hay randomización. No hay randomización, entonces no puede ser un experimento verdadero. Pero es casi experimento también. experimental. ¿Ya? Cuasi experimental, para que Sí. sea cuasi experimental, debería tener un grupo Control. Ah, ok. control. ¿Este tiene o no tiene grupo control? No, no. No, No, solamente se le hizo el basal, se le dio el café, la intervención, y luego se hizo el final. entonces es experimento.
Preexperimento. Claro, preexperimento. Un ejemplo clásico de preexperimento puede ser el siguiente. A los estudiantes de medicina del tercer año se les da un ciclo de, se les hace un pretest, ¿no? Respecto a ver, a la higiene de manos, vamos a poner. Entonces se les hace un pretest y luego de ahí se les da una serie de charlas. Y luego se mide al final con un post-test. Eso es un estudio también preexperimental. En cambio, si yo hago una medición basal, hago la intervención, hago una medición final y tengo un grupo control, eso se llama cuasi experimental. Ejemplo, voy a hacer un cuasi experimental. Entonces, a los dos grupos, a dos grupos les mido el conocimiento sobre la higiene de manos. A uno intervengo y al otro no intervengo. Luego de ahí mido a ambos grupos el aprendizaje en relación a la higiene de manos. Ese es un ejemplo de un estudio cuasi experimental. Ese cuasi experimental no es randomizado, tengo medición basal y tengo grupo control. ¿Ya? Entonces les he puesto el ejemplo de un estudio experimental completo, de un cuasi experimento y este es un pre-experimento. Entonces así es como vamos a ir identificando los diferentes diseños de investigación. La medición basal está referida a que estamos seguros de que las personas que van a intervenir en la investigación no tienen la condición que yo voy a evaluar. O sea, yo voy a decir efecto de el tratamiento A con respecto a las complicaciones de la hipertensión arterial. Mis pacientes no deben tener complicaciones de hipertensión arterial. Eso se llama medición basal. Bien, entonces, ya teniendo el conocimiento de lo que es, cómo clasificamos los estudios experimentales, vamos a hablar de lo que es un ensayo clínico controlado y aleatorizado, llamado también experimento verdadero. En algunos libros dicen experimento completo. ¿Por qué se llama experimento verdadero? Porque ya dijimos, tiene medición basal, tiene randomización o aleatorización, tiene medición basal y tiene grupo control. Si tiene esas condiciones, decimos que es un ensayo clínico controlado aleatorizado. Como dice ahí, es el diseño ideal frente al cual se comparan todos los demás diseños. Es el gold estándar de los diseños, se dice, ¿no? Es clínico porque interviene sobre pacientes con una condición médica dada. Luego, es controlado porque involucra un grupo de comparación. Miren, es controlado. Cuando nosotros decimos, utilizamos la palabra estudio controlado, es sinónimo de que involucra un grupo de comparación. ¿Ya? Eso también tengan en cuenta. A veces uno dice, se hizo un estudio controlado y dice, pero ¿controlado cómo? ¿Controlado? No, controlado porque involucra, y lo dice acá, la comparación de efectos de tratamiento entre un grupo intervenido y un grupo que actúa como control. Por eso se llama controlado. Es aleatorizado porque los investigadores asignan la exposición, es decir, la intervención, sobre la base del azar. Y además hay otra condición en los ensayos clínicos que puede ser enmascarado o ciego, ya que los pacientes, los tratantes, los evaluadores u otros participantes en la investigación no conocen la intervención. Y cada uno de estos elementos permite de que se eliminen las variables confusoras o los sesgos, sesgo de selección, sesgo de medición. ¿Ya? Por ejemplo, la aleatorización permite controlar las variables confusoras. El enmascaramiento permite controlar el sesgo de información, por ejemplo.
Ya esto lo vamos a ver con más detenimiento en la segunda clase cuando hablaremos de los famosos sesgos y de los famosos confusores. Solo que vayan teniendo en cuenta lo que les vamos mencionando. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? La ventaja ya les hemos dicho, ¿no? Que permite generar la evidencia más sólida para determinar las asociaciones causales. La otra ventaja puede ser el único diseño para algunas preguntas de investigación y a veces produce una respuesta más rápida y económica que los estudios observacionales, que un estudio de cohorte, por ejemplo, ¿no? Desventajas el costo y el tiempo que demanda. Algunas preguntas pueden no ser resueltas pues a través de experimentos, ¿no? Si la condición que vamos a experimentar está referida, por ejemplo, a la muerte, no vamos a poder, pues, o que esté relacionada con un efecto severo, no va a poder ser respondida a través de un estudio experimental. Intervenciones estandarizadas pueden ser diferentes. Esa es la otra desventaja, de que no siempre lo que ocurre en condiciones estandarizadas, que es un ensayo clínico, ocurre en la realidad. Y la otra desventaja es que, o sea, lo que hace es que se restringe el alcance a una pregunta específica de estudio. Esas son las desventajas de los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Pero su gran ventaja es que generan una evidencia potente para determinar asociaciones causales. ¿Cómo se hace un ensayo clínico controlado aleatorizado? De la siguiente manera: se tiene una población diana. En esa población diana se consideran los criterios de restricción, es decir, de inclusión y exclusión. Luego de haber elegido en esa población diana la población elegible, pedimos el consentimiento informado. Los que hacen el consentimiento informado entran al proceso, son los sujetos ya de estudio, y estos sujetos de estudio entran al proceso de aleatorización. Aleatorización, que quiere decir asignar a quienes le damos el tratamiento y a quienes no le damos el tratamiento. O dicho de otra manera, quienes reciben la intervención y quienes no reciben la intervención. A partir de ello, hacemos el seguimiento y de los que reciben la intervención, cuántos mejoran o cuántos no mejoran, y de los que no reciben la intervención, cuántos mejoran y cuántos no mejoran. A partir de estos datos vamos a poder calcular la incidencia entre los que reciben la intervención y la incidencia entre los que no reciben la intervención. Y a partir de esa información vamos a poder calcular lo que ya ustedes conocen. Entonces, primero definimos la población. Bueno, este es un resumen, ¿no? Hacemos la asignación aleatorizada o randomizada y tenemos el grupo de expuestos y no expuestos y luego los resultados que estamos evaluando, ¿no? Los resultados que vamos a evaluar. Para ahondar más, es así: población seleccionada, aleatorización, grupo de tratamiento, grupo de comparación. Se hace el seguimiento y comparamos las incidencias. En el grupo de tratamiento, cuántos mejoraron, que serían los circulitos, y en el grupo de comparación, cuántos mejoraron. Pues acá vamos viendo de que mejoraron 4 y acá mejoró 1. Y podemos sacar la incidencia en cada uno de los grupos de tratamiento o grupos de comparación. Esto, para que recuerden, porque le dijimos, este es un ensayo que está en etapa 3. A esto se refiere. Cuando hacemos el desarrollo clínico de los medicamentos, existe una etapa 1, donde está la experimentación preclínica, primero con animales, y luego la etapa 1, ya que se hace con humanos. La etapa 2, donde, miren, en la etapa preclínica se hace experimentación en animales para el estudio de la toxicidad aguda, las lesiones orgánicas que pueda producir la intervención, la dependencia de la dosis, el metabolismo, la cinética, la carcinogénesis y la mutagenicidad y teratogenicidad. Eso se estudia en los estudios preclínicos con animales. Ya cuando se hace con humanos se empieza con la etapa 1. Y en la etapa 1 se interviene en voluntarios sanos.
¿Y para qué? Para reunir datos preliminares. En la etapa 2 ya son 150 a 350 enfermos. Entonces, en la etapa 1, personas sanas. En la etapa 2, enfermos. Y ahí para definir ya las recomendaciones sobre seguridad y dosis. En la etapa 3, 250 a 4.000 pacientes en grupos más heterogéneos para determinar la seguridad. Y miren lo que dice acá, la eficacia. Eficacia terapéutica, se entiende, pues, ¿no? Y la etapa 4 ya es cuando el medicamento sale a la comercialización posaprobación. Y son estudios posteriores a la aprobación sobre determinadas cuestiones de seguridad. Ya no vamos a hablar de eficacia en este contexto de la etapa 4, sino de efectividad. ¿Cómo cuantificamos la eficacia terapéutica? Y yo les pongo siempre esto de acá. ¿Recuerdan? Tienen que recordar. La eficacia terapéutica la calculamos a través del RRR fundamentalmente y del NNT, le dijimos, ¿no? Le digo el RRR fundamentalmente porque es lo que más fácil vamos a interpretar, ¿no? Y el NNT, que es el número necesario a tratar. Les he puesto nuevamente las formulitas para el cálculo de cada una de ellas. Ya no vamos a demorarnos en interpretar cada uno de sus valores porque ya los hemos revisado. Simplemente a manera de recuerdo lo vamos a analizar. Entonces, es importante también que recuerden los conceptos de eficacia y efectividad. La eficacia está referida a los resultados que obtenemos en condiciones experimentales ideales. Entonces, la eficacia la vamos a determinar en la etapa 3 de un ensayo clínico. Y la efectividad la vamos a obtener ya en el proceso de comercialización cuando el medicamento o la intervención está ya en la comunidad. Entonces, eficacia en condiciones experimentales ideales, donde hay máximo control, etapa 3 o fase 3 de la investigación, y efectividad en condiciones prácticas clínicas. Acá les estoy poniendo el ejemplo de eficacia y efectividad. Entonces dice ensayo voluntario con 60.000 voluntarios, grupo control, grupo vacunado. La eficacia sería la incidencia en el grupo control, para recordarles, menos la incidencia en el grupo vacunado, sobre la incidencia en el grupo control multiplicado por 100. Eso sería eficacia. ¿En quién? En condiciones controladas en el proceso de un ensayo clínico, fase 3. En cambio, la efectividad, ya vamos a, cuando el medicamento sale a la comercialización, vamos a determinar la efectividad. Y la efectividad es la incidencia en el grupo no vacunado, menos la incidencia en el grupo vacunado, hablamos de la población, sobre la incidencia en el grupo no vacunado. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de la población general. ¿Ya? Entonces, dos conceptos, eficacia y efectividad. Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, cómo se ha comportado la vacuna contra influenza H1N1 para proteger contra influenza, no vamos a determinar la eficacia, lo que vamos a determinar es la efectividad. Y ahí vamos a ver de los no vacunados cuántos desarrollaron la enfermedad y de los vacunados cuántos desarrollaron la enfermedad. Y el indicador que vamos a calcular se va a llamar efectividad. Eso también es importante porque a veces hacemos esos estudios, pues, ¿no? Queremos ver cómo se ha comportado la vacuna de neumococo con respecto a la presencia de neumonía. Y ahí lo que vamos a calcular cuando hacemos un estudio poblacional en la población general se va a llamar efectividad. Nuevamente, cuantificación de la eficacia terapéutica, que ya lo hemos visto, esto para recordarles lo que les hemos reiterado, fundamentalmente a través del RRR y del NNT. Y acá es el mismo ejercicio que les hemos planteado ya con los resultados. Dice, el dengue es una enfermedad, etc. Se reportan los resultados de los hallazgos primarios de la vacuna tetravalente candidata contra el dengue en regiones de Asia donde la enfermedad es endémica. Ahí están los resultados. Dice, 20.000, 7.000 participantes que recibieron al menos una dosis de vacuna o placebo.
19.021 recibieron ambas inyecciones y fueron incluidos en el análisis por protocolo, los cuales 13.380 recibieron la vacuna y 6.687 el placebo. Para el análisis fueron incluidos 12.700 que recibieron la dosis de vacuna y 6.314 que recibieron el placebo. Se presentaron 61 casos de dengue virológicamente confirmados en el grupo vacunado y 149 casos en el grupo placebo. Esta pregunta puede ser de examen, ¿no? Fácil, y seguramente que la hacen inmediatamente. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? Entonces, si hablamos en términos proporcionales, calcularemos el RRR. Si queremos calcular en términos de cuántos pacientes deben ser vacunados para evitar un caso de infección por dengue, tendremos que usar el NNT. Y con esta información es posible, porque vamos a poder calcular con esta información donde dice para el análisis, vamos a poder calcular la incidencia entre los que recibieron la vacuna y la incidencia entre los que no recibieron la vacuna. Y eso es lo que les hemos puesto, ¿no? Acá les hemos hecho el cuadrito, grupo vacuna ataque 12.700, grupo de dengue virológicamente confirmado, en el grupo TAC que recibió la vacuna 61, grupo placebo 6.314, ¿cuántos casos hubo en el grupo placebo? 149, y ya los demás datos los pueden completar por diferencia, y a partir de ello podemos calcular todo esto, ¿no? Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, o sea, incidencia entre los que reciben, la incidencia entre los que no reciben, el RR, que nos sale 0.20, el RRR, que es 2.4, incidencia en los no expuestos menos la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos, 80%, o también, de acuerdo a la fórmula que les hemos mostrado, 1 menos RR por 100, 80%, y el NNT, la inversa de la reducción absoluta del riesgo, que sale 53. Entonces ahí ya tenemos de que la eficacia de la vacuna para evitar la presencia de infección por dengue es del 80%. O sea, dicho de otra manera, la vacuna protege contra la presencia de dengue virológicamente confirmado en el 80%. Es decir, tiene una eficacia de 80%. Los vacunados tienen 80% de protección contra la presencia de dengue virológicamente confirmado. Y el NNT nos dice que tenemos que vacunar a 53 personas para que uno, en caso adicional, no presente dengue. Y ahí está, esto es lo que hemos revisado ya, no que les he querido reforzar para que ustedes vean que los conceptos que hemos tratado anteriormente los estamos aplicando ahora. Bien, es importante en el contexto de la inspección, de la investigación experimental conocer los principios éticos. Y para eso es importante recordar un poquito lo que es la historia, ¿no? En Japón, en Manchuria, por ejemplo, se hicieron experimentos que estaban relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas como el anthrax, cólera o sífilis en miles de ciudadanos chinos y en algunos militares prisioneros de guerra, dando lugar a cientos de muertos, ¿no? Esto se hizo sin tener en cuenta los principios éticos. Lamentablemente, los responsables de estos experimentos nunca fueron ni perseguidos, ni tampoco sometidos a juicio, porque por conveniencia política. Ya en Alemania, luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se determinó, o mejor dicho, se supo, pues, ¿no?, que los alemanes habían sometido a los prisioneros de guerra a una serie de experimentos, sin tener en cuenta los aspectos éticos. Dentro de esos experimentos estaban el ahogamiento y la exposición hipovárica rápida, las infecciones con malaria, tifus, sepsis estafilocócica, gangrena gaseosa o tétanos. Después también experimentaron los efectos de los disparos a diferentes distancias para ver las características de las heridas de bala. También sometieron a procesos de esterilización a las mujeres a través de la radiación o a través de la inanición.
Lo que quisieron ver es cómo la inanición en las mujeres afecta su proceso de reproducción. Luego, este hecho que también relata la historia, ¿no? Que está referido a que se inyectó tinte azul en los ojos marrones de los niños judíos para ver si se podía cambiar el color de los ojos. Terrible, ¿no? Terribles experimentos. Y también inyecciones letales para después estudiar la anatomía de los cadáveres. Acabada la guerra, se produjo en la ciudad alemana de Nuremberg un juicio a los responsables de este experimento entre el año 46 y 47. Y ahí se plantearon, pues, o se planteó el código de Nuremberg casualmente para llevar a juicio a estas personas. Y luego de la evaluación, luego del juicio, se publicó la sentencia en el mes de agosto del año 47, donde de los 20 acusados, miren, 16 eran médicos, 13 de los cuales fueron declarados culpables. De los 16 médicos, 13 fueron declarados culpables y 7 de estos ejecutados, ahorcados. La conclusión de este juicio, en forma de decálogo, fue el famoso Código de Nuremberg, y que se considera el primer documento sobre la ética de la investigación en seres humanos. Entonces, el primer documento referido a la ética en investigación con seres humanos surgió durante este juicio en Nuremberg a los involucrados en la investigación a los judíos y se tradujo en el famoso Código de Nuremberg. Y ahí se plantean 3 conceptos fundamentales. Un concepto que es el consentimiento voluntario, que se traduce en el documento que hacemos firmar, ¿no? Consentimiento informado es aquella condición en el cual el individuo que va a entrar a una investigación debe de conocer de qué se trata la investigación, cuáles son los riesgos a que está sometido, a quiénes va a beneficiar esta investigación, y de manera consciente y voluntaria debe de firmar este documento llamado consentimiento informado, ¿no? Entonces, uno de los conceptos fue este tema del consentimiento voluntario. Luego, el otro concepto fue de que el experimento debe ser necesario, preparado correctamente y con riesgos muy bajos para el sujeto de investigación, y que evite, pues, producir evidentemente daño severo, invalidez o muerte. Y el otro concepto inmerso en en este principio ético es que el investigador debe ser calificado para no producir daño y poder suspender el experimento en caso de peligro. Entonces, 1947, primer documento para regular los aspectos éticos en la investigación, fue el Código de Nuremberg como consecuencia del juicio que se siguió a los involucrados en las experimentaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, también en Estados Unidos, se desarrolló un experimento llamado el estudio de Tuskegee en el estado de Alabama. Este era un estudio observacional de cohorte de 600 negros africanos de clase socioeconómica baja, en su mayoría analfabetos, 400 enfermos de sífilis y 200 sin enfermedad. Y para que ingresen a la investigación se les prometió atención médica y un seguro de entierro. Miren, atención médica y un seguro de entierro. Es decir, un entierro digno. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es evaluar la historia natural de la enfermedad y comprobar si las complicaciones neurológicas y cardiovasculares eran diferentes a las que se habían observado en población blanca estudiada en Oslo en el siglo XIX. Miren,
Primero, que se les dijo que lo que se les prometía era atención médica. Primero, negros, ¿no? Segundo, atención médica y un entierro seguro. Y este estudio fue organizado, miren, por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos con la colaboración de los CDC y el aval de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Este estudio salió a la luz pública en un artículo del Washington Star el 25 de julio de 1972 y miren, ya para esa fecha llevaba 40 años. Se había iniciado en 1932. Había habido 128 muertos, 28 por enfermedad y 100 por las complicaciones. 40 esposas estaban infectadas y habían nacido 19 niños con sífilis congénita. Este experimento siguió pese a que ya se había descubierto el tratamiento contra la sífilis. Entonces ya vamos viendo los problemas éticos que generó esta investigación. Como consecuencia de ello, en el año 74, el Congreso de los Estados Unidos crea una comisión para elaborar directrices éticas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas. Y producto de ello, en el año 78 se redactó el informe Belmont, Principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación. Y miren, es uno de los primeros documentos escritos sobre bioética. En él se reconocía la necesidad del respeto a la opinión de las personas enfermas, es decir, la aceptación voluntaria sin coacción para participar en una investigación. Y eso, ese principio bioético se denomina autonomía. Y esa autonomía se refleja o se operativiza a través del documento que se les pide que hagan, que se haga en tu investigación, que se llama el consentimiento informado. Entonces, la operacionalización de la autonomía se traduce en este documento llamado consentimiento informado. Luego, el otro principio bioético es de la práctica profesional beneficiente y de la buena y de la justicia. ¿A qué se refiere la beneficencia? A que lo que debemos de buscar es el mayor beneficio para las personas sujetas de investigación. Y justicia, que no debemos hacer lo que se hizo en Tuskegee, seleccionar poblaciones pobres de una raza determinada para la experimentación. La justicia está referida a que la experimentación tiene que ser desarrollada sin tener en cuenta la selección de ciertos grupos por ciertas características. Y más adelante también se introdujo el concepto de no maleficencia, ¿no? Pero los tres fundamentales: autonomía, beneficencia y justicia. La justicia también está referida a que yo no voy a experimentar solo para beneficiar a un grupo determinado. La justicia está referida a que la experimentación debe permitir de que toda la población debe beneficiarse con los resultados del experimento. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los diseños observacionales. Entonces, para resumir, los diseños experimentales se caracterizan porque hay intervención. Dependiendo de si hay randomización, medición basal o grupo control, podemos clasificar los estudios experimentales en experimentos verdaderos, también llamados ensayos clínicos controlados. Podemos clasificar en experimentos incompletos, podemos clasificar en cuasi experimentos y podemos clasificar en preexperimentos, teniendo en cuenta que esas tres condiciones: randomización, medición basal y grupo control. Es evidente que si hablamos de experimento tiene que haber pues intervención, ¿no? Si no hay intervención no estaríamos hablando de estudios experimentales. Vamos a pasar al otro grupo de diseños donde no hay intervención, Ahora, ustedes también de repente se preguntan, pero el profesor nos ha hablado de prospectivo, retrospectivo, ¿y eso cómo entra?
vamos combinando. Si hablamos de los estudios experimentales, evidentemente son estudios prospectivos, pues, ¿no? Son estudios prospectivos, llamados también longitudinales. Entonces, podemos combinar las diferentes clasificaciones, no son excluyentes. Y van a ver lo mismo ocurre con los diseños observacionales. Entonces, con los diseños observacionales, acá ya no va a haber intervención. Nos vamos a limitar a observar lo que ocurre. Y ahí hablamos de la epidemiología descriptiva, donde lo que vamos a analizar es la distribución de la enfermedad, determinando la población afectada, la localización geográfica y su frecuencia de acuerdo al tiempo. Es decir, describiendo las características en términos de tiempo, lugar y persona. Y a partir de estos estudios descriptivos observacionales, vamos a generar pistas para la formulación de hipótesis. Les dijimos también inicialmente que cuando no conocemos mucho sobre un problema determinado de salud, lo primero que tenemos que hacer son estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque a partir de ellos vamos a generar pistas para la formulación de hipótesis. ¿Qué ventajas tiene? Útil en descripción de casos raros, generadores de hipótesis, estímulo para la realización de estudios. Desventaja, alto potencial de sesgo, ese es el problema, ausencia de grupo de comparación y imposibilidad de medir el efecto del azar. Y dentro de los estudios descriptivos tenemos los informes o reporte de casos. ¿Qué son los informes o reporte de casos? Son aquellos estudios donde se hace una descripción detallada de un caso individual o de un grupo de casos, 10 o menos. Esto, si ustedes revisan la literatura, algunos consideran informe o reporte de casos solamente si es un caso individual, pero hay otros que dicen que hasta 10 o menos casos pueden constituir un informe o reporte de caso, que representan un importante medio a través del cual la comunidad médica presta atención a las enfermedades nuevas o poco familiares. Y consecuentemente también permiten pues plantear algunas hipótesis. Entre el 20 a 30% de los artículos originales publicados en las revistas están referidos a estudios de 10 pacientes o un número menor. Es decir, el 20 a 30% son informe o reporte de casos. Ejemplo, tenemos el VIH-Sida, se reconoció por primera vez a través de un informe de caso, miren, de sarcoma de Kaposi, diseminado en un joven homosexual. Entonces, alguien vio este caso, es un caso de sarcoma de Kaposi, y comenzó a analizar y vio de que estaba relacionado con el VIH-Sida. Entonces, así son los que van a generar las pistas y luego nos preguntaremos, pues, sarcoma de Kaposi es causado por el VIH-Sida, y a partir de esa pregunta surgirán las hipótesis correspondientes que serán comprobadas a través de los estudios observacionales analíticos. Luego tenemos el informe o reporte de casos. Fuente de idea acerca de la presentación, riesgo, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Dice procesos identificados por primera vez gracias al informe de casos o reporte de casos. Dice talidomida y defectos congénitos. A partir de este reporte de casos, donde se identificó personas que tenían defectos congénitos y que tenían como un elemento común que consumían talidomida, permitió plantear la hipótesis de que la talidomida estaba asociada a defectos congénitos. Igualmente, el tema del síndrome alcohólico fetal y el tema del síndrome por hantavirus. Permite dilucidar los mecanismos de la enfermedad y el tratamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la asociación entre alotano y hepatitis. Se vio que las personas que recibían alotano, un tiempo después presentaban ictericia. Entonces se planteó la posibilidad de que la alotano estaba relacionada con la presencia de hepatitis tóxica. Y a partir de eso es que se hizo la investigación, se determinó fehacientemente que había una relación entre alotano y hepatitis, y consecuentemente este medicamento tuvo que ser reemplazado por otro que no produjese esta condición. También hay descripción de manifestaciones insólitas de la enfermedad, y ahí tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva después del tratamiento con natalizumab. También, ¿no?, se identificó que el recibir este medicamento podía condicionar la presencia de
leucoencefalía multifocal progresiva. Entonces ahí tenemos informe o reporte de caso, ya dijimos. Condiciones que permiten generar hipótesis. ¿Qué limitaciones tiene el informe o reporte de casos? De gran subjetividad personal, no permiten hacer comparaciones, porque no hay grupo de comparación. La presencia de algún factor de riesgo puede ser una coincidencia, no representan evidencia sólida para cambiar la práctica clínica. Suelen reportar solo aquellos casos de terapia exitosa. Esa es la otra limitación. Siempre se reporta lo que salió bien, no los que fallecieron. Ahí está, tenemos reporte de caso. Dice hernia obturatriz izquierda, obstrucción intestinal e hernia inguinal bilateral, reporte de caso. Y nos dicen el diagnóstico preoperatorio puede ser difícil, el retraso en el diagnóstico, y dice, reportamos el caso de una paciente con hernia obturatriz complicada y hernia inguinal bilateral, la cual fue resuelta por cirugía mínimamente invasiva. No hubo complicaciones de la evolución posoperatoria, siendo su estancia hospitalaria 7 días. Entonces, nos hablan de un caso poco frecuente y que la manera de resolver un caso poco frecuente es a través de una cirugía mínimamente invasiva y que según este reporte de caso tuvo una evolución adecuada. Acá dermatofibrosarcoma, protuberans de mama con reconstrucción con colgajo del dorsal ancho, reporte de un caso. Igualmente, se presenta el caso de una mujer de 23 años con dermatofibrosarcoma protuberans de mama derecha, sometida a tumerectomía y reconstrucción inmediata del colgajo del dorsal ancho. La paciente tuvo evolución satisfactoria sin evidencia de enfermedad posterior. Entonces, esos son el reporte de casos. Luego vamos a hablar de la serie de casos. Y acá es el estudio de un grupo de mayor tamaño de pacientes, más de 10 con una enfermedad determinada. Ejemplo, dice, quiero hacer el estudio de las características clínicas, laboratoriales de los pacientes con toferina. Ah, eso es una serie de casos. Es lo que usualmente se hace, ¿no? Y cuando ustedes hacen sus trabajos de investigación y se inician, hacen ese tipo de estudios, serie de casos. Es decir, seleccionan más de 10 casos, 100, 50, 200 y comienzan a hacer la descripción de las características clínicas, qué porcentaje tuvo tos exigente, cuántos tuvieron apnea, cuántos requirieron hospitalización, de los hospitalizados cuántos terminaron en UCI, cuántos fallecieron, cómo fue el hemograma, en cuántos hubo leucocitosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es una serie de casos. Y es la forma frecuente de describir el cuadro clínico de una enfermedad. Serie de casos fue lo que se hizo inicialmente y yo les mostré cuando tuvimos la clase de aplicaciones y usos de la epidemiología. Les mostré en lo referente a COVID, donde nos mostraban las características clínicas y laboratoriales de la COVID. Entonces, eso es una serie de casos. Es una descripción atemporal. ¿Qué limitaciones? No se puede calcular frecuencias para la población. La información, evidentemente, no puede ser generalizable y no posee grupo control. Una serie de casos importantes fue el tema referido a SIDA, la presencia de Pneumocystis carini, sarcoma de Kaposi, Pneumocystis carini más sarcoma de Kaposi y otras infecciones oportunistas en los porcentajes que vamos evaluando, ¿no? Entonces, a partir de esto se hizo la investigación, la relación que había entre el SIDA y la presencia de estas manifestaciones clínicas. Luego también lumbalgia y protrusión discal fue otro tema que permitió que se investigue, porque antes se relacionaba que la lumbalgia estaba asociada a la protrusión discal. Entonces, luego de la investigación se determinó que no había una relación entre estos elementos, ¿no? Que la lumbalgia no estaba asociada con la presencia de protrusión discal.
Entonces, pero a partir de esta serie de casos se plantean hipótesis y consecuentemente se hacen estudios comparativos, estudios analíticos para confirmar o descartar las hipótesis planteadas a través de estos estudios descriptivos. Aquí está serie de casos, características de las intervenciones en cirugía cardíaca en un hospital general de Lima. Entonces, hacen acá la descripción de las características de los pacientes que fueron sometidos a intervención en cirugía cardíaca. Y concluyen, dice, los pacientes intervenidos fueron principalmente adultos jóvenes y a predominio de sexo femenino, que tenían comorbilidad cardiovascular importante. La principal cirugía realizada fue el reemplazo de válvula cardíaca y las demás características clínico-quirúrgicas fueron similares a los reportados en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues no saca incidencia, no saca prevalencia, porque no se puede, esa es una de las limitaciones. Lo único que nos hace es describir las características de los individuos que en este caso fueron sometidos a intervención de cirugía cardíaca. Luego tenemos otro estudio descriptivo, que es el estudio ecológico. Y yo les mencionaba inicialmente, la característica fundamental del estudio ecológico es que tiene como unidad de análisis a la población. Y como dice ahí, utiliza datos de la población general. Mide 2 o más variables y trata de ver cómo se comportan estas variables o cómo se relacionan estas variables. Como se trata también en los estudios ecológicos de relacionar una variable con otra a nivel poblacional, miren lo que les digo, a nivel poblacional, se llaman también estudios correlacionales. Acá tenemos grupo de población, tenemos la población A, B, C, D, nivel de tasa de infarto agudo de miocardio y nivel de exposición. A ver si apagas tu... Guerrero Hidalgo. Ok, ya. Entonces, les decía, los grupos poblacionales son A, B, C, D, F, G, H. ¿A qué nos referimos con grupo poblacional? Decimos, el distrito A es San Juan del Lurigancho, B es La Victoria, C es La Molina, D es Surco, E es Villa María del Triunfo y así sucesivamente. Eso se llama grupo poblacional. O A es Estados Unidos, B es Perú, C es Bolivia, D es Colombia, E es Ecuador, etc. A eso se llama grupo poblacional. Y lo que vamos a hacer en ese escenario es, vamos a relacionar el nivel de enfermedad con el nivel de exposición. Entonces acá puede ser nivel de enfermedad, por ejemplo, yo puedo considerar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tasa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y acá puedo considerar el nivel de exposición, que viene a ser, por ejemplo, contaminación ambiental. Entonces, lo que vamos a hacer es correlacionar el nivel de exposición poblacional con la tasa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para D, que sería, por decir, San Juan del Lurigancho. Y así vamos a ir correlacionando los niveles de exposición con los niveles de enfermedad. Y a partir de ello, se van a plantear hipótesis, ¿no? Para poder a nivel individual comprobar si esto que se da a nivel poblacional ocurre a nivel individual. Entonces, recuerden, los estudios ecológicos tienen como característica que la unidad de análisis es la población. ¿Y qué es lo que permite relacionar exposiciones y enfermedades observadas en poblaciones? Nuevamente, les digo, en poblaciones. No es fácil, por lo tanto, determinar secuencia temporal. Útiles, ¿para qué? Como los estudios descriptivos, generar hipótesis. Y, obviamente, son susceptibles de errores sistemáticos. Sesgos, pues no, sesgos, errores sistemáticos. Acá tenemos un estudio ecológico, es el perfil epidemiológico de la discapacidad por accidentes de tránsito en el Perú, y lo que relaciona es la tasa de accidentes por 10.000 habitantes con
la tasa de discapacidad por accidentes por cada 10.000 en los diferentes departamentos. Esa es la característica de un estudio ecológico, que la unidad de análisis no son individuos, son poblaciones. Y va viendo de que va correlacionando pues, la tasa de accidentes y la tasa de discapacidad en cada uno de los departamentos del país. Aquí está otro ejemplo, relación entre la edad ajustada, la tasa de mortalidad total ajustada por edad para enfermedad cardíaca coronaria y el consumo de cigarrillos en 44 estados en 1960. Entonces, lo que está correlacionando acá es cuál es el consumo per cápita de cigarrillos con las muertes por enfermedad cardíaca coronaria en cada uno de los estados, en cada uno de los 44 estados mencionados acá. Esto son los estudios ecológicos. Y acá está calculando una medida de correlación que dice es más de 0.55. Por eso los estudios ecológicos se llaman también estudios correlacionales. ¿Qué problema tiene el estudio ecológico? El problema del estudio ecológico es que puede cometerse la falacia ecológica. ¿En qué consiste esta falacia ecológica? Al error que se comete cuando nosotros queremos aceptar asociaciones que se dan a nivel poblacional, aplicarlos a nivel individual. Asumiendo que los resultados de un estudio ecológico es lo mismo que si obtenemos resultados basados en estudios observacionales de individuos. Ese es el tema. Entonces, para resumir, cuando se hace inferencia a nivel individual a partir de información procedente de un estudio ecológico, estamos cometiendo una falacia ecológica. ¿Por qué? Porque va a existir heterogeneidad en la exposición y los efectos entre los individuos que forman un grupo. Porque en una población no todos van a estar expuestos de manera homogénea a la exposición. Consecuentemente, eso impide que nosotros extrapolemos los resultados obtenidos en un estudio ecológico a un individuo. Si hacemos eso, corremos el riesgo de cometer lo que se llama sesgo ecológico o falacia ecológica. El ejemplo clásico dice, la tasa de suicidio en un estudio ecológico es de 11 por 1000 para los protestantes y para los católicos 25 por 1000. Entonces, a partir de este estudio ecológico podríamos decir que aquellos, si llevamos, o sea, individualmente, si tú eres católico, tienes mayor riesgo de sufrir suicidio, pero corremos el riesgo de cometer la falacia ecológica, ya que esto no se refleja o no es lo mismo que cuando ocurre a nivel individual. Esa es la famosa falacia ecológica. O el ejemplo, miren, hay un ejemplo bien interesante que los que han leído Gordis deben de recordarlo, que les he puesto también, me parece, como lectura. Entonces, hay un ejemplo de la falacia ecológica donde se correlaciona el consumo de chocolates con el número de premios Nobel. Y demuestran de que a mayor consumo, los países que tienen mayor consumo de chocolates tienen el mayor número de premios Nobel. Entonces, ¿cuál sería la falacia ecológica? Es decir, tú consumes, si se consume chocolates, existe la posibilidad de que seas premio Nobel, ¿no? Entonces, esa es la famosa falacia ecológica, de correlacionar o de usar información de nivel poblacional para inferir a nivel individual. Cuando hacemos eso, cometemos la famosa falacia ecológica. Ventaja de los estudios ecológicos: son relativamente baratos y rápidos, pueden representar el primer paso para investigar una posible relación causa-efecto. Claro, generan hipótesis. Si los datos secundarios son confiables, son útiles para generar hipótesis etiológicas. Hipótesis permiten evaluar programas y políticas
claro, como son estudios a nivel poblacional, dice, vamos a intervenir en una comunidad, tenemos una medición basal y luego podemos ver cómo se ha comportado en la población esta intervención o este programa o esta política. Desventaja, su capacidad para hacer inferencia causal está limitada por el hecho de que no se observan las asociaciones. Claro, ese es el problema, de que la información que tenemos es a nivel grupal y no podemos utilizar esta información a nivel grupal para ser llevada a nivel individual. Si hacemos eso, cometemos lo que se denomina la falacia ecológica. También no es posible separar los efectos de dos o más factores de riesgo que puedan estar interviniendo en la ocurrencia del ejemplo. Dice, concentración de CO2 y EPOC no puede ser separada del consumo de tabaco, por ejemplo. Ese es el otro problema. El otro problema, la otra desventaja de los estudios ecológicos es que hay algunos factores de riesgo que no están disponibles a nivel agregado o grupal y por lo tanto no se podrá desarrollar un estudio ecológico. Y que existe una ambigüedad temporal. No podemos decir si la exposición fue primero, después el EPOC, o primero el EPOC y después la exposición. Ese es el otro problema que no permite determinar temporalidad. Se pueden hacer todos estos análisis dependiendo de la información que tengamos. Bueno, si son datos de prevalencia, análisis de prevalencia, incidencia, mortalidad. Podemos usar medidas de asociación, coeficiente de correlación, de Pearson, Spearman, coeficiente de regresión. De ahí su nombre también, que se llaman estudios correlacionales. Se pueden usar medidas de impacto potencial también, como por ejemplo la fracción etiológica. Bien, entonces con eso terminamos gran parte de lo que son los estudios observacionales descriptivos. Y digo gran parte porque también les mencioné que los estudios transversales, cuando no son comparativos y solo nos permiten calcular la prevalencia sin hacer comparación, estamos hablando de estudios transversales descriptivos. Ejemplo, yo quiero determinar la prevalencia de consumo de cigarrillos y pregunto, obviamente después que he hecho mi diseño, seleccionado mi muestra, pregunto, pues ¿usted fuma o no fuma? Dependiendo de mi definición operacional y puedo calcular, yo quiero determinar cuál es la prevalencia de el hábito de fumar en estudiantes de medicina y hago mi diseño y pregunto, ¿no? ¿Usted fuma o no fuma? Definiendo pues qué cosa es hábito de fumar, evidentemente. Eso configura lo que nosotros llamamos un estudio transversal descriptivo, donde lo que nos va a dar como medida epidemiológica va a ser la prevalencia. Y ya también ustedes saben para qué sirve la prevalencia, ¿no? La prevalencia sirve para que nosotros tomemos medidas desde el punto administrativo. Esa es la trascendencia del cálculo de la prevalencia en el contexto de un estudio transversal. Entonces acá hay, miren, dos conceptos importantes que no deben olvidar. Que los estudios transversales tienen como medida epidemiológica la prevalencia. Ya saben ustedes qué es la prevalencia. Saben también que la prevalencia es una medida de la carga de la enfermedad. Es decir, nos dicen cuántos enfermos existen en un determinado momento. Esa información es de gran utilidad para tomar medidas desde el punto de vista administrativo. Voy a reiterarles nuevamente esto que les he comentado cuando hemos hablado de prevalencia. Esto está referido a que las medidas están orientadas a ver en términos de dotar de recursos humanos o recursos materiales para enfrentar este dato que nos da la prevalencia. Y así, si tenemos, por ejemplo, una prevalencia elevada de niños con anemia y en mi análisis determino que lo que me faltan son medicamentos, esta medida de la prevalencia me va a permitir a mí tomar la decisión de agenciarme de esto. Por la otra, no tengo personal que evalúe a los pacientes o haga seguimiento a los pacientes con anemia, entonces me va a permitir tomar una decisión administrativa
para poder contar con estas personas. A eso se refiere que los estudios o las medidas epidemiológicas, la medida epidemiológica obtenida a través de los estudios transversales, que es la prevalencia, es de utilidad desde el punto de vista administrativo. ¿Ya? Estos son los diferentes nombres que tienen los estudios transversales de prevalencia, de corte, encuesta o encuesta de salud. Y en ese contexto hay lo que se está mencionando acá, estudios transversales descriptivos y estudios transversales analíticos. Se dice que es analítico cuando ya hay un grupo de comparación. Y miren lo que ya les he comentado, si los datos se analizan solo para determinar la distribución de una o más variables, son descriptivos, ¿no? Si se usa ya el ejemplo que les he puesto. Dice, en un estudio transversal, el investigador también evalúa la relación entre la presencia de una exposición y la de un resultado. En ese contexto se habla de estudios transversales analíticos. ¿Ya? Entonces, cuando yo comparo la relación entre la presencia de una exposición y la de un resultado, se llama estudio transversal comparativo o analítico. Si solamente determino la distribución de una o más variables, estos estudios transversales son descriptivos. ¿Qué características? Esto hablando fundamentalmente estudios transversales analíticos. La exposición y la enfermedad se miden simultáneamente entre los individuos de la población estudiada, esa es una característica. Brinda información acerca de la frecuencia y distribución de las diferentes enfermedades y factores de riesgo. El diseño es relativamente sencillo, representa una muestra N tomada de una población N y se realiza en un periodo único, breve y bien definido. Esa es la ventaja que tiene este estudio o este diseño transversal, ¿no? La brevedad, el tiempo bien limitado y un periodo único para la obtención o la ejecución del diseño. Ventajas sencillos, costo bajo, de rápida ejecución. La información se puede obtener con facilidad, nos da un perfil de la población en un tiempo rápido, en un tiempo corto. Nuevamente determina la prevalencia de los factores de riesgo. La otra cosa que debemos de tener en cuenta también que varios estudios transversales permiten obtener conclusiones en relación a los cambios dados en ciertos periodos. Ejemplo, tomo la prevalencia ahora de tuberculosis, implemento una medida administrativa que viene a ser, por ejemplo, el seguimiento de los pacientes y yo puedo luego ver qué pasó con esa intervención, ¿no? Luego de que se ejecutó, hago una nueva prevalencia y veo qué pasó con la prevalencia de la tuberculosis. O anemia, prevalencia de anemia, hago la intervención, doy tratamiento y seguimiento, después de 6 meses hago otra medida de la prevalencia y veo cuál fue el efecto de la intervención, qué cambio ocurrió en esas circunstancias. Desventajas: no se pueden hacer deducciones con respecto a los factores de riesgo presentes en épocas anteriores al estudio. ¿Por qué? Porque lo que se mide es en un determinado momento y lo que nos da es la foto. Nuevamente, la foto, la foto, la foto. Solo se pueden hacer conjeturas tentativas sobre factores presentes al momento del estudio, ¿no? Eso es lo que hacemos. Por eso no decimos determinar la asociación cuando hacemos estudios transversales. Lo único que vamos a hacer es determinar conjeturas tentativas sobre factores presentes en el estudio. El otro problema de los estudios transversales es que en ocasiones se detecta solo a los sobrevivientes y no a los casos. En esas circunstancias ya vamos viendo de que una de las desventajas es el problema del sesgo de selección. ¿Cómo se hace el análisis? Esto también para recordarles. Los estudios transversales, lo que se les ha dicho, se tiene una población. De esta población se toma una muestra y en la muestra vamos a encontrar aquellas personas que tienen, aquellas personas que tienen la enfermedad, está acá, y están expuestas, aquellas personas que no tienen la enfermedad y están expuestas, aquellas personas que tienen la enfermedad y no están expuestas, aquellas personas que no tienen la enfermedad y tampoco están expuestas. Miren, acá para que ya también vayan recordando,
a veces se confunden con los estudios de casos y controles. Los estudios transversales, como característica, es que no parten de identificar a los enfermos y no enfermos, sino durante el estudio, están viendo, van a identificar aquellos enfermos expuestos, aquellos no enfermos expuestos, aquellos enfermos con exposición, aquellos no enfermos no expuestos, ¿no? Entonces, enfermos expuestos, no enfermos expuestos, enfermos no expuestos y no expuestos no enfermos. Eso constituye la tabla de 2×2, a diferencia de los estudios de casos y controles donde a priori identificamos a los casos y los controles. Y a partir de esa identificación a priori, investigamos retrospectivamente quiénes tienen y quiénes no tienen el factor de exposición. ¿Ya? A veces hay confusión en ese contexto entre los estudios transversales y los estudios casos y controles. ¿Ya? Nuevamente les digo, los estudios transversales lo que hacen es medir simultáneamente la exposición y la enfermedad. Y por eso se dice que hay ambigüedad temporal. No sabemos qué fue primero, la causa o el efecto la causa. El ejemplo clásico dice, hay una relación entre obesidad y dolor de rodillas. Pero en un estudio transversal no podemos definir si realmente la obesidad es la que produce dolor de rodillas o es que el dolor de rodillas hizo que la persona se vuelva sedentaria y engordó, ¿no? A eso se llama la ambigüedad temporal. No se puede definir qué fue primero y qué fue después. Análisis, ya saben ustedes acá lo que podemos calcular, la prevalencia de la enfermedad, la prevalencia global, la prevalencia en expuestos, la prevalencia en no expuestos. Podemos calcular la razón de prevalencia y luego lo que calculamos es el OR, pues, ¿no? Acá la consideración que hay que tener en cuenta es que cuando la prevalencia es baja, podemos calcular la razón de prevalencias. Pero si no, lo que vamos a calcular es fundamentalmente el OR. Y acá está también razón de prevalencias, OR. Lo que hemos trabajado son los famosos OR como medida de la fuerza de asociación, acá ya en el contexto de estudios transversales comparativos. Entonces, ya vamos, otra conclusión que debemos ir recordando, que en los estudios transversales comparativos, la medida de la fuerza de asociación va a ser el OR. La medida de asociación estadística va a ser el chi cuadrado, porque vamos a concluir en un estudio transversal en una tabla de 2×2 como esta. Cuando concluye un estudio transversal en una tabla de 2×2, vamos a calcular como medida de la fuerza de asociación el OR y como medida estadística el chi cuadrado. Entonces, esto también es recuerdo de lo que ya hemos trabajado. Uso de los estudios transversales en salud pública para determinar la prevalencia de la enfermedad, de estilos de vida. En la práctica clínica, miren, esto también es un concepto que hemos trabajado, que es la probabilidad preprueba de la enfermedad. ¿Se acuerdan, no? La probabilidad preprueba igual a prevalencia. Entonces, la prevalencia de infección urinaria es 5%, a esta persona, o en la población general existe la probabilidad de que el 5% tenga infección urinaria con ciertas características. Recuerdan el ejemplo de la infección urinaria que analizamos cuando hablamos de pruebas diagnósticas. En servicios sanitarios, prevalencia del uso de los servicios sanitarios, determinación del uso de los servicios sanitarios. En investigación, permite sugerir hipótesis etiológica para exponer asociaciones cuando no hay más datos. Y también, miren, en investigación, antes de empezar un estudio de corte, se hace un estudio de prevalencia para identificar aquellos individuos que no tienen la enfermedad y que van a ser parte del estudio de corte. En esas circunstancias, también para iniciar un estudio de corte, utilizamos los estudios transversales. Acá tenemos un estudio para determinar la prevalencia de miopía y factores de riesgo en niños
de un colegio urbano en Delhi. Y dice, se completó el cuestionario de factores de riesgo con niños de visión menor de 6 sobre 9.5, etcétera, etcétera. Se evaluó la prevalencia de la miopía menor, definida como miopía menor o igual de 0.5 dioptrías. Se analizó la asociación de los factores de riesgo y la prevalencia de la miopía para los niños con miopía y los niños no miópicos seleccionados al azar. Y se estimaron los valores de la relación de probabilidad ajustados para todos los factores de riesgo. Y ahí están los resultados. Dice un número total de tantos, y la prevalencia fue de 13.1. Y yo les decía, los estudios transversales descriptivos, solo cuando tenemos prevalencia, tiene utilidad administrativa. Por ejemplo, acá, para conocer los niños, la proporción de niños que necesitan anteojos, por ejemplo, es una utilidad administrativa. Para también implementar, por ejemplo, un programa de salud ocular en escolares. Para eso nos sirve el dato de la prevalencia. Luego ya el análisis, o mejor dicho, un estudio transversal analítico, lo que nos van a dar son las medidas de la fuerza de asociación. Acá lo que estamos mostrando son las medidas de asociación estadística simplemente entre los diferentes factores, ¿no? Acá está otro estudio transversal de las parasitosis intestinales en poblaciones infantiles de Argentina y determinar la distribución de los enteroparásitos en niños de 9 provincias representativas del mosaico del ambiente contrastante de Argentina. Entonces, los resultados se analizaron por sexo, la riqueza, el coeficiente, etc. Y ahí tienen los resultados. Esto analicen, vean con paciencia, analicen esa información, que ya tienen ustedes los elementos que se les ha enseñado en términos desde estadística, les hemos reiterado en epidemiología, la interpretación del p-valor, la interpretación del chi cuadrado, la interpretación de las medidas de la fuerza de asociación. Y ahí sacan una conclusión que la frecuencia de parásitos en Argentina responde al complejo mosaico de variabilidad climática y socioeconómica, etc. Muy bien, eso es lo que hemos preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta, estamos